Se termina de hundir alias La Madrina, la mamá del expresidente Iván Duque, alrededor del caso Las Marionetas. Las revistas Raya y RTVC Noticias realizaron una investigación bastante importante y bastante necesaria para el contexto de nuestro país y sobre todo cuando hablamos de los casos de corrupción de entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Allí ellos encontraron no solamente que alias La Madrina, madre de Iván Duque, habría sido mencionada por lo menos en 64 oportunidades en medio de las interceptaciones alrededor del caso Las Marionetas. Hechos que no fueron investigados o por lo menos que no fueron de importancia por parte de la fiscalía de ese momento de Francisco Barbosa, pero que tampoco son de importancia para el actual fiscal del caso Las Marionetas, quien por estos días de manera privada y sin que el país lo conozca, o por lo menos que los medios de comunicación tradicionales lo cuenten o lo narren, estaría interrogando a el señor del maletín, o alias el hombre del maletín, quien sería la persona encargada de ser el mensajero de los pagos, de coordinar el tema de los pagos a las personas involucradas en este escándalo de corrupción. RTVC y las revistas Raya alrededor de la investigación de Edison Bolaños y Holman Morris, pues dicen que llama la atención que la Fiscalía de Barbosa investigó de Mario Castaño, senador ya fallecido, hacia abajo, pero nunca de Mario Castaño hacia arriba, donde habrían funcionarios de Iván Duque, donde podrían haber congresistas del uribismo y sobre todo donde podría llegar a estar Juliana Márquez, madre del expresidente Duque. El Tribunal Superior de Bogotá, viendo que la fiscal encargada de este caso se está quedando corta y no está investigando absolutamente todos los presuntos responsables de este escándalo de corrupción, le pidió a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, que investigue a la fiscal que tiene el proceso, que tiene a cargo el caso. Es llamativo todo lo que les voy a mostrar. Hay muchas cosas, hay muchos datos, pero vamos a tratar de mostrarlos de la manera más clara posible para que todos entendamos por qué el hombre del maletín es tan importante en este caso. Va a prender el ventilador, va a hablar de muchas personas y por qué Juliana Márquez y otros no fueron investigados por este caso de corrupción, por qué Mario Castaño y de ahí para abajo fueron los que pagaron los platos rotos, que obviamente tienen responsabilidad en este caso de corrupción de las marionetas, pero por qué de ahí para arriba no se investigó. Pues amigos, porque hay una fiscal que tiene el caso bastante, por lo menos que genera muchas dudas alrededor del mismo, ¿no? Dice la revista Raya que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó investigar a la fiscal del caso Las Marionetas por el desfalco de la unidad, hoy la tan famosa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por el caso de Olmedo López y Sneider Pinilla, pues era famosa también en el pasado por el caso de Las Marionetas, que en los medios de comunicación y que al país nunca le importó contarlo, fue otra cosa, pero era importante y la unidad ya estaba siendo corrompida y desangrada por varias personas desde el pasado. Y entonces la revista Raya reveló llamadas y documentos de la fiscalía que evidenciarían una serie de irregularidades y encubrimientos a funcionarios del gobierno de Iván Duque. Entonces cuenta que el 5 de abril el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Fiscalía General de la Nación investigar a una de sus funcionarias e investigar las posibles conductas de esta funcionaria, una investigación de carácter penal y una investigación de carácter disciplinario. ¿Cuál era la fiscal que le pedían a la Fiscalía investigar? La señora Ángela Córdoba, la fiscal del caso Las Marionetas. Y al resolver la apelación de la defensa de Claudia Castaño, pieza clave de esta red criminal. A través de un auto, el Tribunal de Bogotá cuestionó que la Fiscalía solamente haya imputado a Claudia Marcela Castaño, cargos que no corresponden con las acciones de su autor criminal, sino otros de menor gravedad. Pero además no estaba imputando únicamente cargos menores, sino que ignoró la necesidad de que Mario Castaño ayude a que se devuelvan los dineros robados con el fin de poder aceptar un acuerdo. Pregunta, ¿por qué la fiscal, puesta en este caso Las Marionetas, en la época de Francisco Barbosa, estaba imputando cargos menores a los que se habrían cometido, unos delitos menores a los que se habían ejecutado, y por qué decidió de una u otra manera, presuntamente, ayudar a Mario Castaño para que no devolviera la plata y no siguiera hablando del caso Las Marionetas? De hecho, también la Fiscalía, al cambiar la calificación del delito por uno menos grave, eliminó la obligación del pago de multas y dejó por fuera
de la acusación delitos graves como el peculado por apropiación, que la podrían poner tras las rejas hasta 18 años, dejando a esta señora Claudia Castaño, dejándola finalmente con la posibilidad de una pena mínima excarcelable para una de las fichas principales de este entramado criminal. Y entonces, gracias al favor de esta fiscal, pues la señora Claudia Marcela Castaño pasó de una condena de por lo menos 18 años a una condena que es excarcelable, sin pago y sin la necesidad de devolver la plata. Ahora, llama la atención que esta fiscal, Ángela Córdoba, hoy compulsa copias con compulsa de copias, en su contra, fue condecorada por parte del fiscal Francisco Barbosa el pasado 4 de diciembre. Y en este evento, en esta condecoración, también estuvo Marta Mancera. Y ellos le otorgaron la medalla a Enrique Lau Mortra por haber logrado judicializar a 37 personas involucradas con el caso de las marionetas. De estas 37 personas, todos eslabones medios o bajos de este entramado de corrupción. Nadie por encima de Mario Castaño. Todos por debajo de Mario Castaño. Todos. Absolutamente todos. Sobre Mario Castaño cayó toda la responsabilidad del caso de las marionetas, pues fue condenado a más de 15 años de prisión gracias a la testigo estrella y protegida por la fiscalía, la lobista de la mamá del expresidente Iván Duque, Juliana Márquez, es decir, Nova Lorena Cañón. Entonces, el máximo responsable, al parecer, o según la justicia, de este escándalo de corrupción, pues fue Mario Castaño. Nunca se indagó por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, nunca se indagó por los viceministros de Duque, nunca se indagó por los ministros de Duque, sobre todo el ministro del Interior, el señor Daniel Palacios, nada. Miren, les voy a decir algo, tratando de ser lo más sincero posible. El escándalo de corrupción de Olmedo López y Sneider Pinilla es el mismo modus operandi del caso de las marionetas. El mismo. Por eso faltan más cabezas por rodar en ese escándalo de corrupción de Olmedo López y Sneider Pinilla. No tengo la menor duda. Pero en el caso de las marionetas también. Y se tienen que investigar ambos. El país tiene que conocer los dos. Los dos. Porque si no se hace, pues nunca vamos a poder superar estos casos de corrupción tan aberrantes. Entonces tienen que investigarse. Que acá únicamente haya caído Mario Castaño y de ahí para abajo, eslabones medios bajos, pues no sirve para nada. Tiene que caer, o por lo menos investigarse, al director de la unidad que puso Duque, el subdirector, el ministro del Interior de Duque, viceministro, sobre todo el de Hacienda, que ya lo vamos a escuchar, y claro, por supuesto, la mamá de Iván Duque, la señora Juliana Márquez, mencionada 64 veces por lo menos en 64 ocasiones en este entramado de corrupción. Entonces, llama la atención que no se haya investigado. No existe, dice la revista Raya, que sin embargo sobre la mamá del expresidente Iván Duque no existe ni una sola investigación, tal como lo señaló el exfiscal Francisco Barbosa, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a recordar. Y ante la Corte Suprema de Justicia, el ex viceministro de Hacienda de Duque dijo y confesó recibir a Nova Lorena Cañón, lobista de la mamá de Duque, porque era la asesora de la madre del presidente Duque, quien la había enviado para gestionar un proyecto en el Ministerio de Cultura. ¿Qué tenía que hacer la mamá del expresidente en este tipo de proyectos? Absolutamente nada, allá estaba. El 11 de agosto de 2021, Nova Lorena Cañón recibió un mensaje de Inés Elvira Roldán, la directora de la Fundación El Nogal, donde le decía que por instrucciones de la mamá del presidente Duque, Juliana Márquez, suspendía todo el trabajo. Desde agosto de 2021, la Fiscalía le venía siguiendo los pasos al hombre del maletín. Esto se sabe porque existen fotografías que le tomó un agente del cuerpo técnico del CTI en una cafetería del norte de Bogotá y que reposan formalmente en el expediente. Una pregunta clave sería si la Fiscalía en el año 2021, época de Barbosa, conocía la ubicación de alias el hombre del maletín porque nunca lo capturó. ¿Por qué lo dejaba libre? ¿Por qué lo dejaba tranquilo? 4 meses después de los seguimientos, la Fiscalía descubrió que Juan Carlos Martínez tenía un infiltrado en el ente acusador, por lo que él y el resto de las marionetas se enteraron de todas las interceptaciones. El 14 de diciembre, los técnicos reportaron que los investigados dejaron de hablar de los negocios corruptos en las líneas telefónicas, incluso Juan Carlos Martínez cambió su número de celular. Ya para el 17 de enero de 2022, un juez de Palo Quemado le dictó orden de captura al hombre del maletín. Sin embargo, aunque la Fiscalía lo tenía localizado en una finca familiar en Frenzo, Tolima,
nunca fue capturado por las autoridades. Creo